Muy buenas noches. La Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a nuestro webinar Incorporación del enfoque de género para el análisis y la gestión de conflictos sociales. Esta noche nos acompaña Liz Puma Almanza, quien es coordinadora del Diplomado en Transformación de Conflictos Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella es magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Instituciones Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con especialización en transformación de conflictos socioambientales, interculturalidad y pueblos indígenas amazónicos, además en gobernabilidad y gerencia política. Ha sido comisionada en Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Actualmente es especialista social en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y es miembro de la Red Colaborativa de Diálogo y Construcción de Paz. Bienvenida, Liz. Antes de darte el pase, quiero comentar muy brevemente la dinámica de nuestro webinar. Vamos a tener un tiempo de exposición de 40 minutos, luego del cual vamos a pasar a una ronda de preguntas con el especialista invitado, que ahora Liz nos lo va a presentar. Entonces les pido que durante se esté brindando la exposición, ustedes puedan ir colocando sus consultas y comentarios a través del chat de Zoom o de la plataforma Facebook, para que de esta manera podamos enriquecer pues, el diálogo el día de hoy. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Buenas noches con todos y con todas, esperando que estén muy bien, al igual que vuestras familias. Mi nombre es Liz Puma Almanza, soy coordinadora del Diplomado en Transformación de Conflictos Sociales. Sean bienvenidos y bienvenidas al webinar Incorporación del enfoque de género para el análisis y la gestión de los conflictos sociales. Este evento está organizado en el marco del Diplomado de Transformación de Conflictos Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es un programa de especialización de posgrado realizado en el marco de un convenio interinstitucional entre la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Asociación Civil Pro Diálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Ambas entidades están comprometidas con la promoción de una cultura de paz y la transformación de conflictos. El diplomado busca profundizar en el conocimiento y aplicación del enfoque de transformación de conflictos, facilitando el entendimiento de los mismos y su abordaje preventivo y transformativo a través de el manejo de un sólido marco conceptual y herramientas metodológicas que sean funcionales a los diferentes campos de acción. Es así que como parte de las actividades del diplomado organizamos espacios de diálogo. En su momento, cuando se podía hacer las actividades presenciales, hemos tenido varios eventos, varios encuentros en la universidad. Y bueno, ahora en el marco de este contexto estamos haciendo estos eventos a distancia, como se le denomina, pero bastante cerca de ustedes, ¿no? Y lo que busca es reflexionar con relación a diversos temas de interés vinculados a los temas del diplomado. En esta oportunidad abordaremos el tema del enfoque de género y cómo lo podemos incorporar en el análisis de los conflictos sociales como en su gestión. La metodología del evento considerará dos momentos, ¿no? El primer momento, una presentación de nuestro ponente, y un segundo momento de intercambio, donde vamos a abrir el espacio para que puedan realizar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes con relación a este tema. Y recuerden que también pueden dejar sus preguntas por el chat. Yo voy a estar muy atenta ahí recogiendo todos los temas que surjan por ahí, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, presento a nuestro invitado, Iván Ormachea Choque. Él es abogado, tiene dos maestrías, una maestría en Arts, en Relaciones Internacionales, con concentración en resolución de conflictos por la Syracuse University de Nueva York.
y un magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en prevención y transformación de conflictos sociales, facilitación y procesos de diálogo. También es consultor internacional y profesor ordinario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es presidente de la Asociación Civil Pro Diálogo, Prevención y Resolución de Conflictos y es docente del curso de taller de análisis de casos del Diplomado en Transformación de Conflictos. Dicho esto, le doy la palabra a Iván. Realmente es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y también con nuestra respetable audiencia. El agradecimiento del caso también a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Con ella tenemos una súper buena relación y alianza. Ya perdí el número de versiones de nuestro diplomado en transformación de conflictos socioambientales. Creo que estamos en la 7ª o 8ª versión, si mal no recuerdo. En todo caso, bueno, esta noche estoy asumiendo un interesante reto, que es el de justamente pensar en voz alta, y espero que esta conversación sirva para enriquecer esa reflexión en torno a cómo se puede utilizar esta mirada, este enfoque, el sistema de género en general, para un mejor abordaje y también un mejor entendimiento de lo que implican los conflictos sociales. Así que bueno, sin mayor preámbulo, voy a empezar, voy a compartir pantalla. Vamos a ver cómo me va. A ver. Por aquí. Ok, me voy a desaparecer por el momento. Creo que voy a privilegiar esta presentación. Ustedes puedan mirar la presentación. Bueno, empecemos. Dice género, análisis y gestión de conflictos sociales. Lo que, bueno, les dejo esta primera imagen. Es una suerte de imagen motivadora. Espero que puedan ver. Esta es una mesa de diálogo que se dio el año 2019 a raíz de un conflicto social que es ya un conflicto social prolongado, recurrente, cíclico, que tiene más de 10 años, ¿no? Probablemente va a cumplir su quinceañero el próximo año. Reúne pues alrededor de la mesa, que es una suerte de primera esfera o círculo u óvalo, a los directamente involucrados, pero también a terceros, ¿no? Ustedes pueden fácilmente, creo, deducir quiénes son los terceros. Están vestidos ahí de negro. Y presidiendo la mesa, pues en el extremo tenemos a un sacerdote, ¿no? El monseñor Cabrejos, Miguel Cabrejos, con quien tuve la suerte también de trabajar en un conflicto social bastante crítico, que fue el de Conga. Y luego tenemos un segundo círculo, que es el círculo externo, donde hay observadores. Veo a mi colega muy querida Giselle Guamaní vestida de rojo, a Rolando Luque, que es el adjunto de la adjuntía, el responsable de la adjuntía de prevención de conflictos y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, y en fin, otros especialistas también, asesores, etcétera, ¿no? Entonces les dejo esta imagen para que un poco al final probablemente de mi presentación retornemos a ella. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? ¿No? ¿Qué es lo primero que les genera esta foto cuando la aprecian? Repito, es una reunión, es una suerte de, sí, parte de un proceso de diálogo en la ciudad de Lima, y ahí están las partes involucradas y los terceros allí sentados, ¿no? La iconografía creo que también nos dice bastante. Pero bueno, eso lo dejamos ahí como tarea pendiente.
Si por ahí me olvidase, Liz, me hace recordar que esta fotografía tiene que cerrar nuestra presentación. Bueno, sobre el tema de género, creo que hay que mencionar que estos lentes de género pues, son realmente sumamente importantes. Deberían ser realmente incuestionables. Justamente leí un artículo que en verdad es una muy buena introducción sobre el tema de género, escrito por Patricia Ruiz Bravo en 1999, y ella señalaba que en ese momento que era incuestionable que existiera algún tipo de crítica sobre la importancia del enfoque de género. Sabemos que el día de hoy más bien existe toda una tendencia en contra del enfoque de género y más bien existe pues, una serie de mitos, una serie de falacias en torno a esta mirada. Y en verdad es sumamente importante porque tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con el derecho a la igualdad, y resulta importante porque además a través de esta mirada, de este enfoque, de esta perspectiva, pues podemos ser conscientes, ¿no?, de la existencia de desigualdades a partir de la diferencia de sexo, ¿no? Y también de las diferencias en cuanto a las distintas sexualidades que el día de hoy son cada vez más visibles. Existe también un interés académico. Ponernos los lentes de género implica ver el mundo de modo diferente, así que el día de hoy nos vamos a poner justamente esos lentes. Y también tiene toda una dimensión política, ¿no?, relacionada justamente al tema del desarrollo, relacionada a una mejor convivencia, una vida en democracia, realmente en democracia, a partir de la aceptación de hombres, mujeres y personas de distintas orientaciones e identidades conviviendo de modo pacífico y democrático. Entonces, solo subrayar algo que habría que decir que es obvio para muchos de los que estamos en este tema, pero creo que es esencial subrayarlo. John Scott en 1986 acuñó esta definición de género, utilizándola más como una categoría analítica, ¿no? Como ustedes pueden ver, el núcleo de esta definición tiene una conexión integral de dos proposiciones. El género como elemento constitutivo de las relaciones sociales, ¿no?, basada en las diferencias que distinguen los. Aquí es muy importante el tema de las relaciones sociales y cómo estas pues están basadas por la diferencia de los sexos y también de las distintas identidades. El género también es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Ahí existe toda una perspectiva sumamente crítica de cómo el poder en verdad es una de las primeras manifestaciones que podemos identificar cuando nos ponemos los lentes de género. Poder en el sentido de cómo unos oprimen a otros, subordinan a otros o ejercen su jerarquía, ¿no?, de modo desigual y muchas veces de modo violento. Entonces, esa es una mirada cuestionadora, por otro lado también emancipadora, ¿no?, puesto que lo que busca es justamente romper con este tipo de relaciones basadas en el desequilibrio, en la asimetría de poder, y más bien fomentar relaciones donde hay el empoderamiento y la autonomía, ¿no?, fundamentalmente enfocada pues en las mujeres y también en otras identidades el día de hoy. El género también debe ser visto como un sistema, ¿no?, como un sistema. Y creo que esto implica pues una mirada bastante amplia, ¿no?, y además en conexión con el sistema de organización social. El sistema de organización social pues contiene distintos sistemas, por así decirlo, o subsistemas, si queremos usar esa categoría para no estar duplicando
la utilización del sistema. Pero el gran sistema de organización social pues contiene los sistemas sociales, políticos, económicos, pero también los distintos sistemas de género, ¿no? Y estos sistemas de género tienen directa implicancia, en verdad es una implicancia recíproca entre el sistema de organización social y los distintos sistemas de género. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el neoliberalismo, la globalización, el crecimiento impresionante de la tecnología, de la información y la comunicación, cómo todo eso ha impactado en los distintos sistemas, entre ellos los sistemas de género. Y esto a su vez impacta en las distintas identidades, ¿no? Y todo esto cambia, por eso hablamos de sistema. Y ahí encontramos un conjunto de elementos que tienen que ver con el listado que ustedes pueden apreciar, ¿no? Formas, patrones de relaciones sociales, prácticas de la vida cotidiana, simbología, costumbres, identidades, vestimenta, incluso la producción y gestión del cuerpo, creencias, argumentaciones, sentidos comunes y otros elementos que como todo sistema permanecen en un cierto nivel de cohesión que es débil, lo suficientemente débil o lo suficientemente fuerte que permite justamente que todos estos elementos evolucionen, cambien, ¿no? Los sistemas de género no son estáticos, son dinámicos, porque están en permanente interrelación con los otros sistemas, ¿no? Y es una forma culturalmente específica de registrar y entender pues, las semejanzas, diferencias entre géneros reconocidos, ¿no? Que en la mayoría de los casos tiene que ver con el hecho de ser hombre y ser mujer. Y también, obviamente, aparte de ser hombre o mujer, incluye también las otras identidades. Para el análisis e intervención en conflictos sociales, obviamente uno de los enfoques no basta, que sería el enfoque de género. Creo que también tenemos que trabajar con los distintos enfoques de intervención en lo que implica conflictividad social. El día de hoy voy a acercarme a los enfoques de transformación de conflictos, pero también ser conscientes que debemos trabajar con el enfoque de interseccionalidad, puesto que el género, al cruzarse con otros ejes de jerarquía como raza, clase social, pues sencillamente demuestra las diferencias que existen entre personas del mismo género, por decirlo, ¿no? Y personas del mismo género, pues debido a la diferencia racial o de clase social o étnica, pues también experimentan vivencias distintas y situaciones de subordinación o dominación también distintas, ¿no? No es igual, para poner un ejemplo, una mujer indígena de una mujer urbana, blanca, de clase media, profesional. El enfoque de interculturalidad, donde también existe toda una gran discusión en torno a el respeto a las costumbres y a la cosmovisión de los distintos pueblos indígenas, para poner un solo ejemplo, en el cual con lo cual, digamos, se argumenta el respeto a sistemas patriarcales, ¿no? En los cuales las mujeres, por ejemplo, no tienen derechos a la propiedad o derecho a participar en la vida política de las comunidades. Y eso obviamente, pues este enfoque obviamente entra en algunos momentos en discusión, sino en colisión con los enfoques de género que promueve la igualdad. El enfoque de derechos, que es sumamente importante, porque estamos hablando no solo del derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la participación en la vida política de las mujeres, para poner un ejemplo, ¿no? Y también el enfoque dialógico, en tanto que creemos que es el diálogo, o en todo caso mecanismos con esta característica dialógica, las que contribuyen a generar transformación en los conflictos y promover justamente igualdad y romper con los desequilibrios de poder. Preguntas fundamentales. ¿A qué me refiero con preguntas fundamentales? Bueno, aquí me inspiré
en una profesora de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, de los Estados Unidos. Y ella, en un texto relacionado a métodos feministas en el derecho, plantea lo que ella llama la pregunta por la mujer. Yo diría las preguntas por las mujeres, ¿no? Es decir, una forma de entender cuando uno aborda una problemática social y quiere entender o acercarse a justamente entender estas relaciones entre hombres y mujeres, entre varones y mujeres, pues es hacerse algunas preguntas. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué las mujeres no pueden hacer lo que los hombres sí pueden hacer? Si sería mejor que las mujeres tengan la posibilidad de hacer lo que los hombres hacen, etc. En verdad se trata de preguntas muy elementales que cuestionan justamente la normalización de ciertas prácticas o eventualmente cierto marco normativo, que puede ser consuetudinario, que genera desigualdad y opresión. Y aplicado al conflicto, creo que surgen otras preguntas, ¿no? Acá tengo que hacer una salvedad, puesto que esta presentación está tomando, digamos, como punto de partida una visión binaria de lo que es el conflicto. Hemos dicho, de lo que es el enfoque o perspectiva de género, ¿no? Repito, sin embargo, de que esta visión binaria es limitada, y el día de hoy, obviamente, debemos tener una visión mucho más abierta a lo no binario, a las distintas orientaciones e identidades que tienen las personas, ¿no? No solo hacer una correspondencia entre sexo y género. Pero bueno, este es nuestro punto de partida, así que yo con esto cierro el paréntesis y reconozco que aquí hay pues una limitación, ¿no? En todo caso, aplicado al conflicto surgen algunas preguntas que creo que serían interesantes, que nos ayudarán, espero yo, a trabajar los temas que presento esta noche. Aplicado al conflicto surgirían otras preguntas, como por ejemplo, ¿dónde están las mujeres durante el conflicto? Esto nos lleva también a pensar en los hombres. No olvidemos que desde la perspectiva sistémica, las relaciones entre varones y mujeres son parte de del sistema, y nos interesa no solo trabajar el tema de mujer, el tema de femineidad, sino también el tema de los hombres y el tema de las masculinidades. Entonces también interesa conocer el lado de los hombres. Otra de las preguntas sería, ¿qué están haciendo durante los conflictos, ¿no? ¿Cuál es la participación de mujeres y de hombres durante la conflictividad? Durante las distintas etapas del conflicto. Existe una suerte de división sexual del trabajo en la gestión del conflicto. ¿Y cómo les afecta el conflicto? A mujeres, a hombres y a otros grupos también. Son algunas de las iniciales preguntas que podríamos hacernos a partir de esta visión de la pregunta de la mujer, que en este caso la amplío también a la pregunta por los hombres, ¿no? Quizás muy rápidamente hacer algo de historia en cuanto a lo que implica el contexto de la conflictividad en el Perú. Habría que indicar que muy rápidamente, ¿no?, que durante las décadas de 1980 y 1990, el Perú estuvo muy condicionado a la conflictividad armada interna, derivada de dos organizaciones terroristas que aspiraban a tomar el poder. Sin embargo, a partir de los 90s, esa década estuvo marcada no solo por la lucha contra
estos grupos terroristas, subversivos, sino que además experimentamos una década de autoritarismo bajo los distintos gobiernos de Alberto Fujimori. Tuvimos un fenómeno llamado el autogolpe en 1992, por la cual inconstitucionalmente Alberto Fujimori cerró el Congreso, lo disolvió, y esta crisis política se resolvió a través de un Congreso Constituyente Democrático, así se denominó, que escribió una nueva constitución, la de 1993. Y a partir de ahí, pues las políticas neoliberales son las que priman en nuestro país. Regresamos a la democracia plena el año 2001, y a partir de ese año, pues empiezan a surgir conflictos sociales y socioambientales. Y esto estaba muy vinculado al superciclo de los metales, puesto que a partir del 2003 al 2013, 2014, una década en la cual tuvimos lo que se denomina el boom de los precios de los metales, ¿no? El crecimiento macroeconómico del Perú fue excepcional. Hay que reconocer que algunos índices de desarrollo también fueron logrados. Se redujo la pobreza de cercana al 50%, se redujo a casi el 20%. En fin, la clase media también creció. El Producto Bruto Interno, en promedio, esa década fue de 8%, en fin. En algunos casos se habló incluso de que el Perú estaba entrando en el bloque de países del primer mundo, ¿no? La pandemia demostraría en estos últimos 2 años que esa fue en verdad una gran ilusión. Pero en todo caso, algo también que habría que remarcar es que estos conflictos sociales se caracterizaron por su gran complejidad, lo cual demandó pues todo un proceso por la cual el Estado tuvo que dar respuesta desde el gobierno nacional, desde los distintos gobiernos regionales, para tratar de prevenir y administrarlos de la mejor manera, ¿no? Los resultados fueron diversos, pero lo que sí hay que reconocer es que la política del diálogo entre el Estado, entre las comunidades, y en algunos casos entidades privadas, como empresas extractivas, han marcado y siguen marcando el día de hoy la pauta para el mejor manejo de los conflictos sociales, ¿no? Y en estas mesas de diálogo, algo que se normalizó, hay que decirlo así, es la composición de estas mesas, ¿no? Fundamentalmente compuesta por decisores hombres. Y bueno, eso nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué pasó con las mujeres? ¿Por qué las mujeres no pueden asumir el rol de decisoras? Lo harían mejor. En fin, todo esto que denomina la profesora Catherine Bartlett como la pregunta o las preguntas por las mujeres. Y bueno, claro, lo que sucede es que las mujeres se movilizan, por acá tengo algunas imágenes que rápidamente voy a indicar. Creo que ahí se ve una barra, la parte inferior que lamentablemente no se va. Pero bueno, ustedes pueden allí apreciar, ¿no?, los distintos roles de las mujeres en los momentos de conflictividad social. Las mujeres pueden asumir distintos roles, ¿no?, tanto movilizándose, siendo luchadoras o resistentas sociales, como se denominan, activistas como Máxima Acuña, que ganó el premio Goldman. Pueden también cumplir funciones de cuidado, ¿no?, porque tienen que alimentar justamente a estos colectivos o colectivas de personas que se movilizan, hacen activismo, y también se organizan fundando pues organizaciones exigiendo el respeto de los derechos humanos. Acá en la esquina superior izquierda podemos ver
a quien en vida fue la segunda del lado derecho, sentada allí con su sombrero blanco, a Mama Angélica, que fundó ANFACEP, que fue esta asociación de desaparecidos y torturados en Ayacucho, y lamentablemente ella partió hace unos cuantos años sin poder encontrar a su hijo, el cual lo buscó por más de 20 años, ¿no? En fin, entonces las mujeres han cumplido distintos roles, ¿no? En algunos casos también de facilitadoras, en otros casos de mediadoras, y no hay que descartar que han sido en gran medida grandes constructoras de paz, ¿no? En los distintos roles que han asumido. Sin embargo, se normaliza este tipo de falta de presencia de las mujeres en el nivel de toma de decisiones, ¿no? De estas mesas de diálogo. Y entonces, bueno, aquí empiezo ya a lanzar algunas ideas en torno a lo que implicaría utilizar este enfoque de género en estas actividades de análisis y de intervención en lo que implican los conflictos sociales. He hecho una suerte de columnas en las cuales organizo, digamos, algunas de las categorías que solemos utilizar para el análisis de conflicto, y eso lo pueden ver en la columna izquierda. Y en la columna derecha, pues ya entramos en el plano de la intervención, ¿no? Que podría ser de gestión, también puede ser de transformación, en fin. Y de esta manera, digamos, ordenar alguna de los conceptos y aplicaciones relacionadas a el enfoque de género. Algo muy importante con lo cual solemos empezar aquellos que trabajamos en el análisis de conflicto es tratando de entender cuál es el contexto en el cual se presenta el conflicto y también cuál es la historia del conflicto, ¿no? De mis estudios de maestría en género, recuerdo un verbo que me parece sumamente útil y es el de historizar, ¿no? Hacer historia para entender los procesos, hacer historia para entender el por qué existe un sistema de género como el que estamos encontrando. ¿Por qué son los hombres los que a la hora de tomar las decisiones excluyen a las mujeres, ¿no? ¿Por qué es el Estado que acepta mesas de diálogo donde son los hombres los que asumen la representatividad de hombres y mujeres y de cualquier otra población vulnerable, ¿no? Ahí, como ustedes pueden ver, hay un proceso de doble subalternización. Por un lado, de los mismos líderes, hablando de comunidades, de los líderes de las comunidades que no permiten la participación de mujeres en la toma de decisiones, pero también por el lado del Estado, que no cuestiona y que ha normalizado que en estas mesas sean los hombres los que representen justamente a hombres y a mujeres. En fin, entonces hay que hacer historia, ¿no? Para entender qué elementos de importancia del sistema patriarcal, por ejemplo, ¿no? Son los que hay que tomar en consideración, entender el sistema de género local, por ejemplo, cuando estamos trabajando en comunidades, pero también entender cuál es el sistema de género de las organizaciones e instituciones, porque las organizaciones e instituciones, habría que ponerlo de esta manera, tienen sexo, ¿no? No son pues neutrales, ¿no? Tienen, digamos, sus orientaciones, sus mandatos, sus roles, sus espacios, y de esta manera, digamos, de esa manera están condicionados para actuar en los distintos conflictos sociales, ¿no? Por ejemplo, aunque eso ha cambiado de alguna manera, pero digamos, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas son organizaciones que tienen digamos, toda una serie de mandatos bastante masculinizados, ¿no?
Así que es importante entender justamente qué sucede con estas organizaciones e instituciones. Y aquí no solo me estoy refiriendo a las fuerzas del orden, sino también a organizaciones comunitarias, a instituciones estatales, a las empresas mismas. En el caso de las empresas mineras, por ejemplo, petroleras, ya existe toda una discusión en torno a cómo revertir, digamos, el panorama de presencia casi mayoritaria de varones en este tipo de organizaciones, ¿no? Incluso en el plano de la toma de decisiones, fundamentalmente son hombres los que están a cargo de las grandes decisiones. Entonces todo eso obviamente tiene un impacto en su relacionamiento social y en la gestión de los conflictos. También es importante entender cuáles son los tipos de liderazgos que existen y tipos de masculinidades, los líderes. Es un tema que yo vengo trabajando. Y en el tema de masculinidades, pues lo que habría que mencionar muy rápidamente, voy a saltar a esta gráfica. En el tema de masculinidad lo que habría que mencionar es que, bueno, esta es una tipología tomada de Raekwon Connell, australiana, que indicó que, bueno, los hombres se relacionan, ¿no?, a partir de, digamos, distintas tipologías. Existe una masculinidad hegemónica que está muy asociada a la virilidad, ¿no? En los distintos contextos habrán hombres que se destacan por comportarse de cierta manera, actuar de cierta manera, muy vinculada, por ejemplo, a la falta de expresión de emociones, a demostrar que son fuertes y que tienen poder, ¿no? Muchas veces esta masculinidad hegemónica pues es apreciada como una masculinidad muy valiosa, y es más, es hegemónica porque se le reconoce, es, digamos, una masculinidad muy seductora, por así llamarla, porque se le asocia mucho con lo que debe ser un hombre, ¿no? Y es respetada y reconocida como tal, ¿no? Tiene cierto nivel de ascendencia entre la comunidad de hombres. Y en verdad la masculinidad hegemónica es la viva representación del patriarca, ¿no? Y implica pues virilidad, fuerza, poder. Y por contraste y por rechazo habría que mencionar a la masculinidad subordinada, ¿no? La masculinidad subordinada es, entre comillas, lo opuesto a la masculinidad hegemónica y está asociada a la debilidad y está asociada a lo femenino, hay que decirlo así, ¿no? Y por lo general la masculinidad hegemónica detesta a la masculinidad subordinada, ¿no? Probablemente lo más detestable para una persona con una masculinidad hegemónica sumamente viril sea pues una mujer trans, ¿no? Y es por eso que existe la transfobia y este tipo de conductas violentas. También existe una masculinidad marginada, que es una suerte de masculinidad de segunda clase, ¿no? Y ahí ingresan justamente varones que tienen otro tipo de características, como por ejemplo ser indígenas o ser parte de un grupo racial que no es valorado por la masculinidad hegemónica, o en todo caso hombres que no han logrado pues, convertirse justamente en eso, en hombres, ¿no? Hechos y derechos, como diría Norma Fuller. Hombres migrantes también, ¿no? Migrantes económicos, en muchos casos caen también en este tipo de masculinidad. Y luego están los que son parte de la masculinidad cómplice, ¿no? Hombres de clase media que viven de los réditos de la masculinidad hegemónica. Y esta masculinidad cómplice
sí es proclive a, digamos, a tener una masculinidad mucho más democrática, una masculinidad más progresiva, digamos. En fin, es importante mencionar esto porque a lo largo de los distintos conflictos vamos a encontrar mesas de diálogo donde el día de hoy están presentes los hombres y interesa saber y entender qué tipo de masculinidades tienen estos líderes, ¿no? Y cómo juegan a partir de ese encuentro, cómo negocian sus masculinidades a partir del encuentro que implican estas mesas de diálogo. En fin, continuemos. En cuanto al conflicto, interesa conocer la otra mirada, ¿no? La definición del conflicto. En este caso, lo importante en una intervención sería entender cuáles son las definiciones de conflicto que incluyen las distintas miradas, la mirada de la mujer, por ejemplo, ¿no? No solo la mirada de los que están sentados en esta mesa de diálogo, o de los hombres. Cuando analicemos también el conflicto, hay una serie de categorías que solemos utilizar para analizar los conflictos. Y lo que interesa en el plano de la intervención es identificar justamente cuál es el proceso de intervención que promueva una participación significativa de las mujeres y sus organizaciones, que posibilite trabajar las distintas fuentes o raíces que están generando este conflicto. Entender de qué manera el sistema de género se interseca con otros ejes o sistemas de dominación, como hemos señalado, ¿no? Raza, clase social, etnia, condición migratoria, el tema de la discapacidad de algunas personas. Y todo esto pues implica un diseño de proceso de diálogo dialógico que permita justamente la transversalización del enfoque de género, ¿no? Repito, aquí estamos pensando desde este enfoque de transformación en utilizar un proceso de diálogo, un proceso que tenga características dialógicas donde justamente podamos trabajar tanto lo inmediato como aquello de mediano y largo plazo, ¿no? En tanto estamos pensando en conflictos sociales complejos. Bien, ahora en cuanto a los actores, pues una de las preguntas que nos tendríamos que hacer es ¿dónde están las mujeres? Y bueno, hemos visto ya algunas imágenes sobre cómo las mujeres participan en los distintos momentos que plantea el conflicto social, ¿no? Y ahí, por lo general, lo que hacemos es lo que llamamos un mapeo de actores, con actores primarios, secundarios, con terceros o terceras imparciales, reguladores, en caso de entidades estatales con mandato normativo, y otros actores que pudieran influir en el conflicto. En cuanto a los actores primarios, interesa conocer los liderazgos, ¿no? ¿Cuáles son? Porque esos pueden convertirse en nuestros recursos de paz, ¿no? Mujeres que puedan cumplir algunos de estos roles, como terceros también, eso es muy importante, no olvidar que los terceros no solo son los mediadores o facilitadores, pueden ser convocantes, garantes, observadoras, pacificadores, conciliadoras, evaluadoras, monitoras, diseñadoras, planificadoras, en fin. Podemos tener distintos tipos de roles de terceros que coadyuvan justamente a impulsar este tipo de procesos, ¿no? Y ahí sería bueno justamente identificar si existen esos recursos tanto por el lado de hombres como de mujeres. Ahí he mencionado también a la iglesia, esto es muy importante, y ahí este es tan solo un ejemplo, puesto que entender cómo en las instituciones y organizaciones se crea y recrea el género también es un tema importante, ¿no? Mencionaba al inicio, para tan solo poner un ejemplo evidente, que en las Fuerzas Armadas obviamente lo que prima es un sistema o un orden de género, como dirían algunos, muy masculinizado, ¿no? Donde se privilegia, por ejemplo, el tema de el valor, ¿no? El valor con la fuerza, se privilegia las jerarquías, se privilegia el respeto, la obediencia, etcétera, ¿no? En fin,
resulta importante entonces entender el género o el sexo, dirían otros u otras de las instituciones y organizaciones. Aplicar estrategias prácticas para promover mayor inclusión de las mujeres en las organizaciones e instituciones patriarcales. Y administrar masculinidades evitando relaciones de dominación. Hemos visto que en las masculinidades se presentan también relaciones de dominación entre los varones, y eso es importante también saber administrarlo. Algo que no he mencionado, pero lo voy a mencionar ahora con otra diapositiva, es que en todo momento debemos de promover la inclusión de mujeres y poblaciones vulnerables, ¿no? En el caso de las mujeres tenemos el Perú, así como muchos países de Latinoamérica, tienen un marco internacional y nacional para promover la participación significativa de las mujeres en los conflictos. Acá lo voy a mencionar. Por ejemplo, en el caso peruano, tenemos los distintos instrumentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se habla de la igualdad, la no discriminación, y más específicamente, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y las distintas recomendaciones que desarrollan esta convención, fomentando justamente la no discriminación, rechazando la desigualdad que pueda existir en la participación de las mujeres en espacios públicos como estas mesas de diálogo. Está también la Convención Belén do Pará, nuestra Carta Constitucional, la Ley de Igualdad de Oportunidades. En fin, tenemos un marco frondoso, y recientemente, en julio pasado, se ha emitido la resolución de la Secretaría de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, la resolución 009-2021, donde se establecen lineamientos para el fomento de la participación significativa de las mujeres en procesos de diálogo. Y también no olvidar que existe un marco normativo de Naciones Unidas que empezó con la resolución 1325 del año 2000, pero que tiene otras 7 resoluciones que desarrollan justamente la 1325, ¿no? Aún así, la tarea para incluir a las mujeres en los espacios de diálogo, en los procesos de paz, y también como terceras, es una tarea que está pendiente, ¿no? Si mal no recuerdo, el proceso de paz de Colombia, donde la participación, presencia e incidencia de las mismas mujeres fue notable, aún así en la toma de decisiones no llegó al 20%, ¿no? Sin embargo, fue un gran avance. Entonces, no olvidemos que debemos promover la inclusión dentro de este marco jurídico nacional e internacional de participación significativa de las mujeres. Tenemos los instrumentos necesarios. En cuanto a los síntomas del conflicto, bueno, yo no sé si ustedes puedan verlo, pero en los síntomas del conflicto entramos en lo que implican, pues, determinar cuál es la psicología del conflicto en los distintos actores, entender cuáles son las percepciones, emociones que genera esta relación de conflicto, el mismo conflicto, el tipo de comunicación entre los actores, hombres, mujeres, identificar estas diferencias, y en el plano de la intervención se sugiere promover encuentros, ¿no?, cara a cara entre estos actores para fortalecer las relaciones, romper malas percepciones, airear estas emociones que puedan estar separándonos y fomentar, pues, una mejor comunicación, confianza, etc. Veo que el tiempo me está ganando, así que voy a correr. Otro de los ejes también importantes en lo que implica análisis de conflicto es entender justamente cuáles son estos temas conflictivos, ¿no? Y debajo de eso lo que conocemos como posiciones, intereses, necesidades humanas, cosmovisiones, motivaciones, miedos. Y acá interesa también conocer cuál es la otra mirada de las mujeres, ¿no? Y ahí obviamente incluir
estrategias para la inclusión de la agenda de la mujer, pero una agenda de la mujer asegurando la participación significativa de las mismas. Sabemos que un cuerpo de mujer no garantiza la participación significativa de ellas, ¿no? Debería ser una mujer, una lideresa comprometida con su organización, con su comunidad, que constantemente esté en comunicación, rinda cuenta con ellas y eleve sus preocupaciones al nivel de toma de decisiones, ¿no? Con eso nos referimos a la participación significativa de las mujeres. No es tan solo una cuota, tiene que ser una cuota con una característica muy importante, una participación significativa en este proceso. Y el proceso conflictivo tiene que ver con esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué están haciendo las mujeres? ¿Cuáles son sus roles? Identificar qué acciones y roles han cumplido las mujeres en cada etapa del conflicto. Hemos visto algunos de esos roles ya en las imágenes que he podido compartir. Tipos de acciones conflictivas en la línea de tiempo, incluir acciones vinculadas a las mujeres y sus organizaciones, ver cómo evoluciona el conflicto, las distintas etapas, todo esto en el plano analítico, ¿no? La comunicación entre las partes, se utiliza el plano más formal, el track 1, o existen otros tipos de puentes de comunicación o tracks, ¿no? Y el tema de las relaciones de poder, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones de poder existen? Hemos visto que a través de este enfoque hay una mirada muy crítica a las relaciones de poder, ¿no? Y obviamente donde hay una relación asimétrica va a existir una mirada de denuncia y de exigencia para promover el empoderamiento que por lo general afecta, pues, o está dirigida a las mujeres, ¿no? Dentro de sus comunidades o dentro de las distintas organizaciones. Algo que también es importante en este punto es también, ya en el plano de la intervención, es promover la autonomía de las mujeres a través del enfoque que se denomina género y desarrollo, no el de mujer en desarrollo, ¿no? El de mujer en desarrollo no hay un cuestionamiento de las relaciones de poder, muchas veces pueden haber, digamos, algunos proyectos de desarrollo donde se sigan manteniendo estas relaciones compartimentalizadas, la división sexual del trabajo. En cambio, una mirada más de género y desarrollo, ahí sí entramos más con esta perspectiva de empoderamiento hacia la mujer y de autonomía, ¿no? Lograr autonomía económica, autonomía en sus decisiones, autonomía política, etc. Obviamente ese es todo un gran desafío en muchas comunidades que por lo general suelen ser patriarcales. Y bueno, ustedes podrán haber leído alguna de estas sugerencias de intervención quizás también incluir el tema de formación en acción no violenta, de los liderazgos, de las organizaciones. Eso es, y bueno, establecer contacto con constructores y constructoras de paz. Aquí he pensado mucho en esta famosa telaraña que habla John Paul Lederach, ¿no? Es decir, cómo empezamos a crear, a identificar primero estos recursos en favor del diálogo, en favor de la no violencia, en favor de la solución de los conflictos, y cómo empezamos a tejer una suerte de telaraña social en favor de la construcción de paz, de la solución de conflictos, ¿no? Las arañas no tejen sus telas de araña saltando de un punto a otro porque sencillamente se les ocurre. Ellas evalúan los puntos de anclaje que hagan que justamente toda la red que ellas tejen pues se mantenga muy sólidamente. Y esa es la idea justamente de hablar de estas suerte de telaraña donde tengamos constructores y constructoras de paz. No necesitamos decenas, pero sí al menos un puñado de ellas que nos permitan tener justamente estos puntos de anclaje vitales para que los procesos de diálogo, de construcción de paz, sean sólidos desde un inicio, ¿no? Posteriormente seguramente se pueden ampliar. Y para concluir ya esta parte, en lo que implica análisis, lo que implica intervención también, no olvidar, aunque ya lo hemos adelantado, que es también muy importante identificar los recursos para la solución o la transformación del conflicto, ¿no?
intereses, necesidades, valores en común que acerquen a las partes primarias. Es muy importante identificar en el análisis a las personas, instituciones, organizaciones externas que podrían incentivar a las partes para que lleguen a un acuerdo. O preguntarnos si las soluciones cambian o no cambian la estructura en la que se encuentra el conflicto. Si las soluciones propuestas resuelven definitivamente el conflicto o solo lo arreglan temporalmente. Si las soluciones satisfacen a todos o no, a todas también. Y para eso, en el plano de la intervención, lo que sugerimos es articular los recursos de paz masculinos y femeninos para una mejor gestión o transformación del conflicto, crear redes de constructoras de paz, justo lo que hablábamos anteriormente. Lo que señalaba únicamente es que en el plano de la intervención es muy importante crear esta red de recursos de paz, tanto masculinos como femeninos, y en el plano de las soluciones, si queremos generar un cambio de mediano o largo plazo, o en el nivel más de tipo estructural, promover el empoderamiento de las mujeres y la autonomía, con este enfoque GATT, como lo he mencionado, género y desarrollo, y también trabajar con los hombres, masculinidades, que sean más dialogantes y no violentas, ¿no? Resignificar ciertos valores masculinos que por lo general están asociados al poder, por ejemplo, asociado con el control o con la violencia, el ser valiente, ¿no? Con ser también violento, cuando se puede ser valiente sin utilizar la violencia, ¿no? En fin, con esta mirada, con estas ideas, regreso pues a nuestra imagen anterior, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Fíjense que hay terceros, estos señores vestidos de negro, el local donde estamos, y hay dos círculos. ¿Quiénes están sentados en esos círculos? En el círculo interno y en el círculo externo. En fin, esa es creo que después de ver la imagen ahora pueden tener un poquito más de elementos para analizar lo que están viendo y lo que se vivió aquella vez en esta reunión dialógica entre los actores vinculados al conflicto de las Bambas en el 2019. Bueno, con eso concluyo porque creo que ya el tiempo nos ganó. Listo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. A ver, tenemos una manita levantada. Le vamos a dar unos minutos para que pueda realizar su pregunta. Igual tenemos varias preguntas en el chat. ¿Sí? Listo. Claro. Tienes la palabra, Brey. Hola, gracias por la exposición y gracias también por el espacio. Quería preguntar sobre las estrategias al momento de incluir o transversalizar el enfoque de género en las organizaciones o en la participación ciudadana. Efectivamente, la importancia de incluir a las mujeres y diversidades dentro de la resolución de los conflictos es muy importante y tiene evidencia de tener efectividad en la solución. Sin embargo, al momento de la ciudadanía organizada, no suele elegir de manera, digamos, a la persona más asertiva, más conciliadora, sino a la persona más impositiva, a la persona que como representante tiene que hacer valer mis derechos porque con esos no podemos negociar. Es decir, ¿qué estrategias podemos utilizar cuando en esta participación ciudadana también están influenciadas por mecanismos patriarcales en donde, por ejemplo, que la parte, digamos, contraria o adversa, o digámosle así, la otra parte del conflicto, se pretenda, no se vean en unas relaciones ganar-ganar, que sería lo mejor para ambas instituciones, sino que en la percepción cotidiana se puede entender que si el otro gana, entonces, yo estoy perdiendo. No sé si me logro dejar entender. Y creo que, bueno, por ahí va mi pregunta. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para la participación ciudadana que elija bajo una transversalización de género? Muchas gracias, Brey, por tu pregunta.
¿Te parece, Iván? Damos lugar si alguien más desea hacer alguna pregunta para que Iván pueda recoger las preguntas que deseen hacerse a manita alzada. Liz, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Eddie, puedo hacer la pregunta para Iván. Género es el rol que da género es el rol que da la cultura a la mujer y al varón. ¿Por qué cuando se habla de género se refiere solo a la mujer si la cultura está compuesto por mujer y varón? ¿O es la mala construcción o el mal uso de la categoría género desde la academia? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. A ver, tenemos una tercera intervención, Yatako Chan. Buenas tardes, buenas noches con todas y todos. Había escuchado lo que comentó el expositor. Mi pregunta es, más que pregunta, es algo que yo he observado, ¿no? Y para comentar un poco lo que comentó la persona anterior de mí, bueno, esta categoría de género ya, digamos, es algo que para tratar los temas de hombres y mujeres se incluye dentro de la academia para ser abarcado de forma académica, así que es todo un debate que hay, ¿no? Y respecto a lo que mi participación es que cuando las mujeres, ¿no? Porque estamos hablando de géneros, puede ser masculinos, femeninos o otros géneros, o sea, ajenos a la identificación como femenino y masculino, cuando asumen las mujeres, ¿no? Estoy diciendo por personas que se identifican con el género femenino, ellas comparten esta participación o cuando lideran, digamos, una mesa de diálogo, unas asambleas, a diferencia que me he dado cuenta de los varones, que cuando ellos lideran, solamente ellos pueden participar, ¿no? Y este es el dato que me pareció curioso, ¿no? Porque no se puede dar en ambos casos, ¿no? ¿Y por qué? Muchas gracias. Sí, adelante, adelante. Perdón, Liz, me parece que ahí se cortó en la última parte la pregunta o fue un comentario. Sí, hubo como un pequeño silencio, también parece que se cortó la pregunta. Okay. Sí, mi pregunta era, esta observación que hice, ¿es así o es que la mujer siempre tiende a incluir esta participación democrática y cooperativa a comparación de los hombres? ¿O no es así? A partir de su experiencia, claro. Ok, interesante. Listo, muy bien, muchas gracias. Tienes la palabra, Iván. Sí, bueno, son preguntas bastante complejas, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a ver si he podido captar claramente el significado de ellas. La primera participación tenía que ver con el tema de, digamos, estas personas que asumen en estos procesos de participación ciudadana quizás un rol más de confrontación, de choque, ¿no? Que no están muy dispuestos, digamos, a entrar entre comillas, en buenas discusiones, ¿no? Bueno, bueno, habría que verlo quizás primero desde una perspectiva de lo que implica pues la gestión del diálogo, la gestión de conflictos, ¿no? Yo creo que parte de una premisa que tiene que ver con cómo los distintos actores sociales, o podría ser también eventualmente de algún tipo de institución pública o organización privada, pero en todo caso, asumiendo que esto suceda pues en las comunidades, pero repito, podría en verdad suceder en cualquier organización. Ok, hablemos de cualquier organización. Yo creo que en principio podría ser visto como una manifestación,
Estamos hablando de hombres, de justamente cómo algunos hombres consideran este tipo de procesos, ¿no? Yo hablé de un término que me parece muy importante subrayar, y es el tema de resignificar ciertos atributos, ¿no? Por ejemplo, atributos que están muy marcadamente vinculados con el tema de masculinidades y con cierto tipo de liderazgos, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿no? Desconectar el tema de la valentía con el tema de la violencia. Desconectar el tema de virilidad o ser, entre comillas, hombre con el tema de ser autoritario, ¿no? Desconectar la idea de acumular riqueza con el tema de explotar al otro, ¿no? Desconectar la idea del diálogo o de estos procesos participativos de la idea de debilidad, ¿no? Hay que resignificar estos atributos. Y es ahí, en este último tema del diálogo, que creo que algunas personas piensan, diálogo, procesos participativos, piensan de que hay que demostrar justamente, pues, virilidad, ¿no? O para ser un buen líder hay que ser muy fuerte, viril, cambiar la voz, gritar, ¿no? Fíjese lo que vemos en el Congreso, ¿no? Y estos son atributos muy masculinos, que también los vemos en ciertas mujeres, ojo. Entonces, estos atributos vinculados con ciertas masculinidades tienen que ser resignificadas. ¿Cómo trabajarlas? Bueno, ese es todo un reto, la verdad, ¿no? Yo creo que en este tipo de procesos lo importante, creo yo, es hacer pedagogía también, ¿no? Que este tipo de procesos lo que buscan es justamente escuchar profundamente, uno. Lo que buscan es comunicación respetuosa, lo que buscan es entender cuáles son los problemas, entender cuáles son los intereses, las necesidades, las preocupaciones, las motivaciones, ¿no? Toda una, digamos, todo un repertorio vinculado justamente con, en gran medida con el tema del cuidado, si ustedes se dan cuenta. Entonces creo que ahí hay un tema pedagógico por un lado, que hay que trabajarlo durante el proceso, pero que también nos permita en algún momento resignificar, ¿no? Estos atributos tan marcadamente asociados a la masculinidad, ¿no? Sobre todo a la masculinidad hegemónica, diríamos. En el tema de estas definiciones de género, ¿no? Yo he sido muy claro al mencionar lo siguiente. Esta presentación utiliza obviamente una mirada binaria, ¿no? Varones y mujeres, pero tranquilamente un trabajo a realizar es una mirada no binaria, que incluye obviamente a otro tipo de identidades, ¿no? Otro tipo de orientaciones sexuales. Justo pensaba yo como, por ejemplo, cuán distinto sería esta presentación si estuviéramos hablando sobre un conflicto relacionado a, por ejemplo, a una población trans, ¿no? Y me vino inmediatamente a la cabeza un movimiento estudiantil trans en la Universidad Católica que entabló relaciones de tensión y de conflicto con el rectorado de la universidad porque exigía derechos para que se reconozca, ¿no?, su nombre social, ¿no? Y ahí se plantearon relaciones de conflicto. Y qué interesante sería pues utilizar el enfoque de género para entender justamente, y qué distinto sería, digamos, esta presentación con un caso como el que les menciono, ¿no? Porque estamos saliendo ya de lo binario, de esta relación entre sexo y feminidad, masculinidad, para entrar en otro tipo de identidades, ¿no? Entonces, y de otro lado también mencionar que muchas veces se piensa que género es igual a mujer, y no es así. Las relaciones de género, por lo general, están enfocadas en la denuncia
contra las relaciones de opresión que afectan pues a las mujeres, porque bueno, es la mitad de la población, en algunas comunidades más de la mitad de la población, son la mayoría, ¿no? Entonces, por la diferencia sexual se normaliza la desigualdad y situaciones de dominación y opresión. Pero el enfoque de género también le interesa entender cuáles son las relaciones entre personas del mismo género, entre mujeres, ¿no? Y también entre varones, ¿no? Este enfoque esta mirada de las masculinidades, por ejemplo, claramente hace una clasificación, que es una clasificación, ojo, no cerrada, sino es una clasificación que invita obviamente a la recreación en distintos tipos de tipologías según el tipo de comunidad en el cual intervengamos, pero que es un punto de partida para entender que no todos los hombres somos iguales y entre los hombres no nos tratamos igualmente, ¿no? Pónganse a pensar, mis congéneres, cada vez que nos reunimos con otro hombre que no conocemos, e incluso también con los que conocemos, cuáles son el entramado de poder que existe en ese relacionamiento, ¿no? Cómo nos representamos, cómo nos relacionamos, en fin. Entonces, que quede claro que el tema de género no solo tiene que ver con mujeres, tiene que ver con todos, está presente en todas las relaciones interpersonales y de por medio está el tema del poder. Y bueno, la última pregunta creo que tenía que ver con estas asociaciones que se tienen en cuanto a la mujer, ¿no? En espacios de diálogo. Recuerdo haber leído un texto muy interesante en cómo cuando las mujeres, por ejemplo, y este creo que es parte del estudio que hizo la Defensoría del Pueblo, en la cual tuve la suerte de participar, el estudio sobre participación de mujeres en procesos de diálogo, en conflictos sociales, donde estadísticamente se determinó que cuando existía mayor presencia de mujeres facilitando, y por lo general eran mujeres que provenían pues de los ministerios, ¿no? Porque la investigación se focalizó en sistematizar actas de estas mesas de diálogo en 3 ministerios, de Medio Ambiente, Energía y Minas, y bueno, creo que de la PCM. Y en todo caso, como que había una suerte de correlación entre la presencia de mujeres que facilitaban estos espacios y la mayor participación de mujeres en esas mesas de diálogo, ¿no? Entonces era como que la presencia de las mujeres facilitadoras invitaba a que más mujeres se sumen a este tipo de procesos, ¿no? Yo no me atrevería a decir que las mujeres, por la sola presencia de las mujeres se va a generar, digamos, procesos más democráticos, más participativos. Yo creo que depende de las habilidades, las orientaciones que tengan las mujeres, ¿no? Repito, un cuerpo de mujer no garantiza que haya, digamos, una gestión con enfoque de género en estos procesos. Pero lo que sí también es claro que en los espacios donde son las mujeres, la gran mayoría, o en espacios de mujeres, las mujeres participan mucho más que cuando están compartiendo el espacio con liderazgos masculinos, ¿no? Las mujeres lo han dicho, y esto producto de la investigación de la Defensoría en la cual participé, que se sienten intimidadas muchas veces de participar porque los hombres a veces se burlan o las miran. Hay una suerte de inseguridad, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema por analizar, ¿no? El impacto que tiene la presencia de las mujeres, tanto como terceras o como decisoras en este tipo de procesos de diálogo. Gracias, Iván. Hemos tenido también varias preguntas en el chat, alrededor de 12 preguntas, pero ya varias de ellas les has dado atención ahora con tu intervención. Te voy a realizar aquí 5 preguntas para que las puedas también atender.
Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. A ver, tenemos la primera. ¿Cómo la interculturalidad se puede manifestar o relacionar con el enfoque de género? Es justo lo que comentaste en la primera parte. La siguiente. Los sistemas de género varían de una cultura a otra. ¿Cómo se incorpora esta complejidad en la gestión del conflicto? Muy parecida La siguiente. a la primera pregunta, ¿no? Muy parecida a la Ajá, sí, sí. Exacto. La siguiente. ¿Cómo influye la relación de poder que mantiene el hombre al interior del hogar respecto a la participación de la mujer en el ámbito público? Y la siguiente, que también está vinculada, va más por el lado de las propuestas. ¿Qué propuestas plantearía para promover la participación de la mujer en la gestión de los conflictos sin que sean sujetas de violencia familiar y en el espacio público como efecto de su participación? ¿Sí? Aquí nos vamos más por el tema de la violencia, pero también la participación. La siguiente, que está más vinculada con los impactos, ¿no? ¿Cómo les afecta a las mujeres las causas del conflicto socioambiental con la actividad extractivista? Y la última, si podrías comentar experiencias de éxito que se ha tenido aplicando la perspectiva de género al abordar un conflicto social y cómo ello ha permitido su desescalamiento. Nada más. Tenemos otras más. Por ahora estamos acá. Sí, sí, a ver, bueno, que es súper preguntas. Me están haciendo pensar. Bueno, a ver, el tema de interculturalidad y género, ¿no? Ahí, como dije al inicio, pues fácilmente podemos tener una suerte de colisión. Poblaciones andinas, amazónicas, donde la presencia de las mujeres a nivel de representatividad pues es casi nula, ¿no? Me parece que hace un par de años se dio una ley para que una suerte de cuota, creo que el 30% de los integrantes de las juntas directivas de comunidades campesinas tienen que ser mujeres. Me parece que se dio esa ley, ¿no? Sería interesante ver cómo eso ha evolucionado en el tiempo. Esa norma similar no existe con las comunidades nativas. A ver, es muy interesante este tema. Además ha sido abordado por las organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? ONAMIAP, FEMNUCARINAP, por ejemplo. Y ONAMIAP ha sido la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Amazónicas y Andinas del Perú, me parece que es el nombre de ONAMIAP, me disculpan las compañeras si estoy equivocándome, y afroperuanas también me parece. Y ellas mencionaban, han sido muy categóricas, porque ellas mencionaban, al evaluar la presencia de la mujer en la consulta previa, que lamentablemente ese discurso en favor del respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de la interculturalidad, en gran medida, ¿no? Era una suerte de justificación para mantener los sistemas patriarcales de estas poblaciones, de estos pueblos, ¿no? Han sido sumamente críticas y bueno, lo que se ha visto en los hechos es que distintas organizaciones indígenas, federaciones nacionales como IDC, CONAP, han tomado decisiones en torno a buscar la paridad, tienen ya, digamos, dirigentes a nivel nacional que trabajan con enfoque de género. Si mal no recuerdo, IDC ya asumió una política de COICA, que es la Confederación, me parece, Sudamericana de Poblaciones Amazónicas. Lamentablemente, no soy muy bueno con esto de las siglas, pero ha asumido un compromiso para que
la paridad, pues hay alternancia, ¿no? En lo que implica dirigencia de AIDCEP. Así que me imagino que en unos cuantos años vamos a ver a la primera presidenta de AIDCEP. Entonces sí hay un proceso de evolución, pero también, para variar, tenemos un proceso de resistencia, ¿no? Contra este discurso de la igualdad de género. La convención, a ver, no, existen pues derechos fundamentales, ¿no? Derechos humanos internacionales de los pueblos indígenas, y está la convención, me parece que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que incluso reconoce, ¿no? Acá lo voy a buscar, reconoce como uno de los derechos el tema de la igualdad de género, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque por lo general se suele hablar de la predominancia pues, de la costumbre y de los derechos culturales de las poblaciones para no exigirle a sus representantes, no exigirles pues, participación femenina en estos procesos, ¿no? En fin, bueno, ahí está la Convención Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. No lo logro encontrar, pero en artículo expreso recuerdo yo que así lo mencionaba, ¿no? Entonces creo, repito, este es un proceso, pero creo que tiene que haber algún nivel de diálogo sobre cómo justamente promover este tipo de presencia más igualitaria, lo cual en sí es un gran reto, ¿no? Para el Estado fundamentalmente, porque creo que es desde el Estado que se debe promover este tipo de diálogos. Las relaciones de poder en el hogar, preguntaba algo, ¿no? ¿Cómo manejar estas relaciones de poder en el hogar para promover una mayor participación de las mujeres en el ámbito público? Pues esto es muy interesante porque de esta investigación que tuve la suerte de realizar, que fue un insumo para esta publicación de la Defensoría del Pueblo sobre participación de las mujeres en espacios de diálogo por conflictos sociales, como que las distintas lideresas con las cuales conversé, porque realizamos algunos focus groups, me parece 3 o 4, y además entrevistas, ¿no? Con lideresas, en varios lugares del país, como que se detectaba una tendencia, ¿no? Número 1, hay una primera negociación de las mujeres consigo mismas, ¿no? Tienen grandes dilemas en torno a salir o no a la esfera pública, porque obviamente existe esta presión cultural, ¿no? También existe una presión de sus propias parejas en algunos casos, todas estas obligaciones del mundo doméstico que la hacen dudar, ¿no? Sobre si da el salto, digamos, al ámbito público. Resuelta esta diferencia, este dilema, hay otra suerte de negociación que tienen que entablar, ¿no? Y es la negociación con su pareja y o con su familia. Porque ahí tiene que haber un acuerdo, ¿no? De lo contrario, estas relaciones no florecen. Y ahí fue interesante hablar con algunas lideresas realmente impresionantes. Y bueno, no quiero decir que esta sea una constante, pero muchas de ellas eran o separadas o divorciadas, ¿no? Y bueno, de repente es que pues sencillamente no es fácil para un hombre aceptar que una mujer tenga tanta participación, notoriedad en el ámbito público, ¿no? Eso lo dejo entre comillas, pero sí noté que muchas de estas lideresas que yo entrevisté pues o eran separadas o no tenían pareja, ¿no? Y en algunos casos sí tenían parejas sumamente dispuestas a, digamos, involucrarse en el trabajo doméstico, ¿no? Otro tema también que tenía otra gran negociación y suerte de valla que tenían que saltar para salir al ámbito público era de su propia organización, que por lo general es una organización, salvo las organizaciones de mujeres, aunque también existía cierta negociación ahí,
pero tenían que negociar con los líderes de las organizaciones a las cuales pues, representaban, ¿no? Si era una comunidad con los líderes varones, si eran organizaciones de mujeres, bueno, con algunas personas, mujeres de la comunidad, y es que pues también había una suerte de competencia, recelo o cuestionamiento a las capacidades que tiene una mujer para representar a una organización o a una comunidad. Y finalmente también esa negociación para ser reconocida, respetada con una contraparte, sea el Estado, sea una empresa, etcétera, ¿no? Y esas cosas no se ven por lo general en los hombres. Los hombres toman una decisión, salgo al ámbito público, dispongo mi tiempo, informo, lo negocio muy, muy fluidamente. Entonces, sí es sumamente complicado para las mujeres salir al ámbito público, ¿no? Y exigen, pues, romper con estas resistencias internas, pero también las distintas resistencias que se plantean en los distintos espacios en los cuales ella existe. Otra de las preguntas tenía que ver con propuestas, ¿no? Para que la mujer participe en la gestión de conflictos sin violencia. Bueno, ahí eso tiene que ver en parte con lo que he mencionado. Yo creo que tienen que haber negociaciones. Y repito, muchas de las mujeres también escuché relatos, no, obviamente las lideresas que yo entrevisté eran lideresas que habían ya superado estos obstáculos, pero también ellas contaban de muchas mujeres que habían decidido ya no participar en el espacio público porque no pudieron saltar alguna de estas vallas, ¿no? Sea por la presión de sus parejas, sea por la presión de la familia, la carga familiar, ¿no? Sea por la presión de algunas mujeres que las criticaban o hablaban a sus espaldas, o de los mismos varones de la comunidad, de la organización, etc. Lo cual es parte de la violencia, ¿no? Y de microviolencias también, que hay que reconocerlo, que tienen que afrontar las mujeres en este tipo de procesos, si es que quieren salir al ámbito público. Y lo que tengo que mencionar es que existe el día de hoy, lo mencioné también en la presentación, desde julio de este año, una resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, en la 009-2021, la pueden encontrar en el internet, donde justamente, amparado en este frondoso marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres, se exige la participación de las mujeres en estos procesos de diálogo, ¿no? De conflictos sociales. Incluso se menciona la participación significativa de mujeres de un 30% de las representaciones de los grupos que estén en estas mesas de diálogo, ¿no? Obviamente esa es la aspiración, yo imagino que esto se va a realizar pues gradualmente, pero ya existe, digamos, una normativa al respecto, lo cual me parece un gran avance. ¿Cuáles son los efectos sobre las mujeres producidas por las actividades extractivas? Sobre esto se ha escrito suficiente ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Julia Cuadros ha escrito un texto sobre ello en referencia a las bambas, en referencia a Tintaya. Una colega mía de promocional mía de la facultad, Tami Quintanilla, también escribió sobre el impacto que tiene la minería sobre las mujeres. Y bueno, lo que yo he visto, algunas cuestiones que creo que son evidentes, ¿no? Muchas veces los hombres van a dejar el campo y van a optar por convertirse en mineros, convertirse en trabajadores, en parte del proletariado, dejan de ser campesinos para ser masa trabajadora, remunerada, asalariada. Esto tiene implicancias, puesto que el campo va a tener que ser trabajado por otras manos, y a veces eso tiene que ver con los hijos, tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con algunos peones, y esto puede generar la desestructuración del sistema productivo, ¿no? De las comunidades. La presencia, obviamente, de afectaciones en cuanto al medio ambiente, por ejemplo, el tema del agua, puede ser muy crítico porque tiene que ver con el tema de la actividad económica preponderante para muchas comunidades como es la agricultura,
afectación de las aguas, afectación del ganado, afectación de los cultivos y también del agua que se utiliza para los alimentos. Todo eso tiene que ver con el tema de salud. Las mujeres muchas veces son las que recolectan pues, el agua, son las que administran el hogar, en fin. Todo esto pues en verdad tiene ciertos niveles de particularidad dependiendo de quién estemos hablando, ¿no? Y las mujeres son las que conocen obviamente mejor lo que es la salud de sus hijos, de su casa, las que velan por la salud de su familia, la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, hay efectos, obviamente, diferenciados entre varones y mujeres. Experiencias de éxito y en la desescalada de los conflictos. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Ha habido alguna experiencia de éxito en lo que es participación de las mujeres? Yo podría mencionar el proceso de, bueno, a nivel peruano no se me ocurre alguno, y espero que exista alguno, y probablemente hayan, y sí, a ver, ahora que estoy, lo que sí he notado, a ver, lo que sí he notado a nivel nacional es que en el sector minero y petrolero, por ejemplo, hay ya una conciencia muy clara que es importante trabajar el tema de desarrollo con perspectiva de género, ¿no? Lo que se llama género en el desarrollo. Es decir, trabajar con las mujeres, incluirlas, ¿no? en todo lo que implique estas actividades de responsabilidad social, como una forma también de no solo promover desarrollo, sino fortalecer relaciones y prevenir conflictos, porque si hay una buena relación, si es que se satisfacen necesidades, expectativas, obviamente en el fondo estamos previniendo la emergencia de conflictos sociales, ¿no? Y fortaleciendo más bien relaciones de confianza, etc. No he visto de que esto se maneje a nivel de situaciones de crisis, porque en las situaciones de crisis por lo general lo que tenemos son varones alrededor de mesas de diálogo, como aquella que mostré al inicio y al final de mi presentación, ¿no? Y también muchas veces son varones los que median, y en el caso de la imagen que ustedes vieron, era pues una entidad caracterizada por la presencia total, ¿no? En el poder al menos de varones, ¿no? Que es la Iglesia Católica. Entonces, en situaciones de crisis, creo más complicado aún pensar en que se puede generar, digamos, cierto nivel de empoderamiento, cierto nivel de autonomía en las mujeres. Hay momentos, fíjense, hay situaciones, me están haciendo pensar, una situación quizás más anecdótica que digamos, más anecdótica que producida por la gestión de algún tercero, mediador o facilitador. Cuando hubo esta crisis del Baguazo, si ustedes recuerdan, y un general, entre comillas, ¿no? rindió sus armas ante los manifestantes, ¿no? Estuvieron a punto de ser linchados, ¿no? Estuvieron a punto de ser linchados. Y las mujeres, ¿no? que estaban también siendo parte de esta movilización, decidieron formar un círculo alrededor de los policías que estaban ahí sentados, sin las armas, en fin, y lograron que los hombres, ¿no? los persuadieron, en fin, pero formaron esta suerte de escudo alrededor de los hombres y lograron que no hubiera violencia o eventualmente los lincharan, ¿no? Quizás eso es algún ejemplo en el cual podemos hablar acerca de cómo la participación de las mujeres es realmente crítica en ciertos momentos del conflicto. Y bueno, a nivel internacional creo que ha sido bastante loable que el proceso de paz colombiano pues haya permitido que el enfoque de género sea utilizado durante las negociaciones del proceso, ¿no? Se estableció toda una comisión con personas vinculadas a sociedad civil, al Estado, etcétera, e incluso el enfoque se transversalizó en los distintos acuerdos que tiene este gran acuerdo de paz.
Es un gran avance, no es, digamos, la situación ideal, pero creo que nos da luces acerca de que este es un proceso que está en movimiento, y a pesar de las resistencias, pues yo estoy convencido que va a seguir evolucionando favorablemente. Muchas gracias, Iván. Gracias por la atención a las preguntas, y también tenemos algunos comentarios, ¿no? Tenemos 2 comentarios. Es importante referir los impactos diferenciados entre hombres y mujeres de la gestión minera y conflictos sociales. Y la otra, tener en cuenta el análisis del poder para que sean partícipes de los espacios de diálogo. Y el reto desde las organizaciones, cómo sistematizar los aportes desde la otra mirada, desde la otra mirada que tienen las mujeres en la transformación de conflictos. Y con ello hemos terminado con la lectura de las preguntas, comentarios que han realizado a través del chat. Muchas gracias, Iván, por tu ponencia. Sin duda, incorporar el enfoque de género nos puede brindar un nuevo entendimiento sobre el conflicto y con ello perspectivas sobre las causas y posibles soluciones para su abordaje constructivo, ¿no? En el caso de las mujeres, como testigos de violencia, mediadoras para poner fin a persistentes disputas, guardianas de las costumbres, proveedoras de sus familias durante los conflictos existentes, todas contribuyen inmensamente a la prevención, a la gestión y a la transformación del conflicto. Y bueno, la construcción de paz es una ruta multifacética, compleja, que involucra a diversos actores, visiones, escenarios, procesos, poderes, estructuras y condicionantes, tanto internas como externas, ¿no? Este proceso pues está sujeto a varios altibajos, crisis, se avanza un poquito, se retrocede otro, pero bueno, ahí estamos. En caso ustedes deseen continuar fortaleciendo sus habilidades, capacidades, actitudes, destrezas, tengan en cuenta que el Diplomado en Transformación de Conflictos Sociales es un programa académico que lo que busca es justo ello, fortalecer capacidades para analizar los conflictos sociales, diseñar estrategias de intervención y conducir espacios de diálogo y participación ciudadana, ejerciendo el rol de facilitador o mediador, en la cual Iván es nuestro profesor. En caso estén interesados, les vamos a dejar el link en el chat. Igual tenemos registrados sus datos de todos los que nos han acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Les mantendremos al tanto de los otros eventos que realizaremos. Gracias Iván, gracias a cada uno de ustedes por vuestra participación. Le doy la palabra a Rose para unas palabras finales. Gracias, querida Liz. Gracias, profesor Ormachea. Ha sido realmente muy gratificante escuchar el diálogo tan fructífero que esta noche se ha generado. Quiero agradecer también a todos los asistentes porque de verdad han tenido una participación muy activa a través del chat y también a través del audio. Todo ello ha enriquecido mucho más nuestro webinar. Les quiero comentar solo brevemente algunos detalles del diplomado para quienes estén interesados. Como ya Liz lo comentó, el profesor que hoy ha realizado esta brillante exposición es parte de nuestra plana docente. El diplomado está conformado por 24 créditos y el inicio de clases es el 4 de enero. La inversión económica es de 4.410 soles y se puede pagar de 2 formas. Si ustedes realizan un pronto pago, acceden al 5% de descuento. Pero también pueden pagar en cuotas y serían 9 cuotas de 490 soles. El derecho de trámite del diploma tiene el valor de 300 soles y aquí les comento los requisitos para el ingreso. El requisito más importante es poseer el grado académico de bachiller universitario y tener conocimientos básicos de TICS, ya que todas las clases se realizan de manera virtual. Con respecto a la postulación, la inscripción es en línea. El postulante solo debe enviar el comprobante de pago del derecho de admisión y los siguientes documentos requeridos por correo electrónico. La copia certificada o legalizada del grado académico de bachiller, una copia simple
de su DNI, carnet de extranjería o pasaporte, un currículum vitae simple y una fotografía digital actualizada. Con respecto al cronograma de admisión, no se olviden que pueden postular hasta el viernes 10 de diciembre. Los 2 días siguientes se realiza la evaluación de los documentos que ustedes presenten y la matrícula es el 21 de diciembre porque, como les comenté, el 4 de enero estamos iniciando clases. Esperamos que muchos de ustedes nos puedan acompañar para seguir pues debatiendo sobre este y muchos otros temas vinculados al abordaje de una cultura de paz y una transformación de los conflictos sociales. Con eso doy por concluida el evento. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un fuerte abrazo y que se encuentren bien.